Amy Turner preparó su mochila para un trekking en solitario por los cañones más pintorescos de Grand Teton y desapareció como la niebla matutina. Su padre pasaba cada fin de semana buscando en las montañas, negándose a perder la esperanza mientras los equipos de búsqueda no encontraban más que un desierto vacío y senderos desvanecidos. Pero casi un año después, un guardaparques que estudiaba águilas reales hizo un descubrimiento en una estrecha cornisa montañosa, que destrozaría todo lo que los investigadores creían, y expondría una pesadilla oculta en las montañas más bellas de América. Los Grand Tetons no transigen. Se alzan desde el suelo del valle de Jackson Hole, sin preámbulos, una afirmación violenta y dentada de granito contra el cielo de Wyoming. No hay colinas que suavicen su ascenso. Simplemente están allí antiguos afilados e indiferentes. Durante siglos la gente ha venido aquí para probarse a sí misma a encontrar consuelo o capturar un destello de su cruda magnificencia. En el verano de 2023, una joven llamada Amelia Turner llegó por las 3 razones. Amelia, o Amy, como todos la llamaban, tenía 24 años. Pero se movía con la confianza serena de alguien que había pasado más tiempo en la naturaleza que en lugares abarrotados. Se había establecido en Jackson un año antes, cambiando una prometedora pero insatisfactoria carrera en diseño gráfico por un pequeño apartamento, un trabajo a tiempo parcial en una tienda de equipo local, y un asiento en primera fila frente a las montañas que la habían cautivado desde la infancia. Su apartamento era un testimonio de su pasión. Mapas topográficos de la cordillera de Teton estaban clavados en las paredes cruzados con líneas de lápiz que marcaban rutas pasadas y futuras. Sus propias fotografías colgaban junto a ellos un alce macho silueteado en la niebla matutina del río Snake, el resplandor alpino ardiente en el Middle Teton, los delicados pétalos de una flor de cielo aferrada a una cornisa rocosa por encima de la línea de árboles. Amigos y familiares la describirían más tarde como meticulosa casi reverentemente. No era una temeraria ni una buscadora de emociones. Era una artista y una estudiante de la naturaleza. Su respeto por las montañas era palpable. Entendía que exigían preparación, humildad y una aguda conciencia de los propios límites. Era una excursionista en solitario experimentada, encontrando una claridad única en la soledad del interior. Un lugar donde los únicos sonidos eran el viento, su propia respiración, y el obturador de su cámara. Esa cámara, una Nikon D750 muy querida, era su posesión más preciada, una herramienta para traducir los profundos sentimientos que la naturaleza evocaba en ella en algo tangible. Durante semanas había estado planeando su viaje en solitario más ambicioso, hasta la fecha. Un trekking de 4 días y 3 noches por el formidable circuito Paintbrush, Canyon, Cascade, Canyon. Era una ruta clásica de Teton, pero extenuante, que cubría aproximadamente 20 millas de ascenso agotador, crestas expuestas y vistas impresionantes. Para Amy no era solo una caminata, era una peregrinación, una oportunidad para poner a prueba sus habilidades, sumergirse completamente y capturar un portafolio de imágenes que esperaba fuera la piedra angular de su primera exposición en una galería. Su compañera de apartamento, Chloe, recordaría más tarde a Amy, extendiendo sus mapas en el suelo de la sala de estar, su rostro iluminado por una linterna frontal, mientras trazaba el camino con el dedo con una expresión de alegría enfocada. Estaba buscando el amanecer perfecto de Teton, dijo Chloe. Creía que si podía llegar lo suficientemente alto al Paintbrush Divide en el momento adecuado, podría capturar algo que nadie más había visto. Los días previos a su partida fueron un ritual silencioso de preparación. Su madre Sara, hablando con los investigadores más tarde, recordó su última videollamada. El rostro de Amy estaba radiante de anticipación mientras mostraba su equipo cuidadosamente organizado en el suelo de su apartamento. Allí estaba su mochila Osprey y la tela azul desgastada en los lugares correctos, su tienda ligera, su saco de dormir de plumón, su pequeña estufa de cocina. Sostuvo su mensajero satelital, un Garmin InReach, y prometió enviar mensajes de control cada noche.
Estaba tan preparada, tan responsable, relató Sara, su voz cargada de un dolor aún crudo. Había dividido su comida en bolsas Ziploc, cada una etiquetada por día. Tenía su botiquín de primeros auxilios, su filtro de agua, baterías adicionales para su cámara. No había un solo detalle que hubiera pasado por alto. Esta naturaleza meticulosa, esta competencia profundamente arraigada, es lo que haría que su desaparición fuera tan completamente incomprensible. No era el tipo de persona que cometería un error simple. La mañana del viernes 12 de agosto de 2023, el Subaru plateado de Amy llegó al concurrido estacionamiento del sendero String Lake. El aire era fresco y cortante, con olor a pino y tierra húmeda. El cielo era de un azul brillante sin nubes. Era un día perfecto. Antes de cargar su mochila, vio a una pareja mayor admirando la vista del grupo de catedrales reflejado en el agua tranquila. Se acercó a ellos con una cálida sonrisa y les pidió si no les importaría tomarle una foto. El hombre, un turista de Ohio llamado Gerald, aceptó encantado. Tomó la foto que pronto se convertiría en la imagen más difundida de Amy, una joven, llena de vida. Su cabello rubio recogido en una coleta práctica, una camiseta rosa brillante contra el verde profundo del bosque. Sostiene un bastón de trekking negro en una mano, su pesada mochila asentada en sus hombros, y detrás de ella los tetones se alzan majestuosos y serenos. Agradeció a la pareja su sonrisa genuina. Más tarde ellos le dirían a los guardaparques que parecía increíblemente feliz, casi resplandeciente de emoción. Nos dijo que iba hacia Paintbrush Canyon, recordó la esposa Eleanor. Dijo que se sentía la persona más afortunada del mundo por tener esto en su patio trasero. Después de despedirse, Amy encontró un lugar tranquilo junto a la orilla. Respiró profundamente el aire de montaña y envió la foto a su madre. El mensaje adjunto fue el último que alguien recibiría de ella. Decía: allá voy. Las montañas me llaman. El clima es perfecto. Hablamos el domingo por la noche. Con eso se dio la vuelta, ajustó las correas de su mochila y caminó hacia el sendero, desapareciendo en las sombras de los pinos Lodgepole. Una figura solitaria adentrándose en la vasta y expectante naturaleza. Llegó el domingo y el sol se puso detrás de los picos dentados, pintando el cielo con pinceladas de naranja y púrpura. En su casa en Salt Lake City, Sarah Turner revisó su teléfono esperando el familiar zumbido de un mensaje de su hija. Cuando pasaron las 9:00 de la noche sin noticias, sintió el primer destello de inquietud, pero lo reprimió rápidamente. Amy era experimentada. Tal vez su mensajero satelital se había quedado sin batería. Tal vez había conocido a otros excursionistas y decidió acampar con ellos una noche más. Había una docena de explicaciones lógicas. Pero para el lunes por la noche, la lógica se había deshilachado, reemplazada por un miedo frío y creciente. El silencio de las montañas se sentía pesado, sofocante. Cada llamada sin respuesta iba al buzón de voz, la alegre grabación de la voz de Amy, un eco desgarrador de la hija a la que no podía contactar. Cada mensaje de texto permanecía sin leer, una sola marca gris, suspendida en un abismo de incertidumbre. Sarah conocía a su hija. Amy era disciplinada. Era considerada. Nunca causaría intencionadamente este tipo de preocupación. Algo estaba mal. A las 7:15 de la noche del lunes, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar, Sarah Turner contactó a la oficina del sheriff del condado de Teton. Explicó la situación con calma, al principio su voz firme, pero se quebró al dar el nombre de Amy y su ruta planeada. En una hora el Servicio de Parques Nacionales fue notificado. Un guardaparques fue enviado al sendero de String Lake para confirmar la presencia de su vehículo. Cuando la luna se alzó sobre los picos silenciosos e inflexibles de los Tetons, Amelia Turner fue oficialmente declarada persona desaparecida. Su nombre se transformó de una joven vibrante en un expediente, una cuadrícula de búsqueda y una pregunta susurrada en la vasta e indiferente naturaleza. La respuesta oficial comenzó no con pánico, sino con procedimiento. Al amanecer del martes, el guardaparques Tom Albright, un hombre cuyo rostro estaba tan desgastado como los picos de granito que patrullaba, estaba junto al Subaru plateado de Amelia Turner.
El sendero de String Lake, tan vibrante con excursionistas días antes, estaba ahora tranquilo con la quietud fresca del amanecer. Una fina capa de polvo, ocre y polen se había asentado en el parabrisas del auto, un testimonio silencioso de los días que había estado sin moverse. Albrecht miró dentro. Una taza de viaje medio vacía estaba en la consola. Un mapa doblado del parque yacía en el asiento del pasajero. Todo parecía normal, lo que precisamente se sentía tan mal. Una rápida revisión del registro del sendero en la caja de metal en el comienzo del sendero confirmó su entrada a Amelia Turner Circuito Paintbrush Cascade 3 noches. Regreso esperado domingo. No había una salida registrada. En sus 20 años con el servicio de parques Albrecht, había visto este escenario docenas de veces. La mayoría terminaba con un excursionista avergonzado, emergiendo del sendero 1 o 2 días tarde lleno de disculpas y historias de un giro perdido, o una vista hermosa que los había cautivado. Pero al informar sus hallazgos por radio, un nudo de preocupación profesional se apretó en su estómago. Para las 8:00 de la mañana, esa preocupación se había escalado en una operación de búsqueda y rescate a gran escala. El equipo interinstitucional de búsqueda y rescate de Teton se reunió en un puesto de mando improvisado cerca del lago Jenny. El aire zumbaba con una urgencia controlada, el sonido de los equipos de escalada, el murmullo de voces bajas por radio, el aroma del café fuerte mezclado con pino. El jefe de los guardaparques, Mike Connelly, un hombre con una calma que desmentía la inmensa presión de su trabajo, se paró frente a un enorme mapa topográfico clavado en un tablero. El circuito Paintbrush Cascade estaba delineado con una línea roja, un hilo de 20 millas, serpenteando por algunos de los terrenos más implacables de los 48 estados inferiores. «Bien, gente», comenzó Connelly su voz, cortando el murmullo matutino. Nuestra sujeto es Amelia Turner, 24 años, excursionista en solitario, experimentada, bien equipada. Su plan era acampar cerca del lago Holly la primera noche. Ese es nuestro objetivo principal. Los equipos se dividieron. Los grupos terrestres caminarían el circuito desde ambas direcciones. Las unidades caninas serían transportadas en helicóptero a elevaciones más altas para descender. Un helicóptero ya estaba en el aire, su rítmico wump wump, un latido familiar en el valle durante tiempos de crisis. El primer gran avance y el primer gran misterio llegaron justo después del mediodía. Un equipo terrestre que avanzaba por las empinadas curvas de Paintbrush Canyon lo vio una pequeña tienda de campaña abovedada, su tela verde apagada, un parche de artificialidad, contra el tapiz salvaje del bosque subalpino. Era el campamento de Amy, ubicado en un bosquecillo protegido de abetos a pocos pasos del lago Holly, exactamente donde su plan decía que estaría. Pero la escena era profundamente inquietante. La tienda estaba perfectamente montada, las estacas firmemente clavadas en el suelo. Dentro su colchoneta estaba desenrollada y junto a ella estaba su mochila ligera de día. Contenía solo una botella de agua vacía, un envoltorio de una barra de proteínas y un tubo de protector solar. Su mochila principal, la pesada mochila Osprey que contenía su saco de dormir, comida y equipo de supervivencia, no estaba. Sus botas de montaña también faltaban. La escena pintaba un cuadro extraño. Sugería que había montado su tienda, su refugio para la noche, y luego, por alguna razón desconocida, se había puesto sus botas, cargado su mochila pesada de varios días, y se había alejado dejando atrás la mochila ligera. No tenía sentido. Los excursionistas podrían dejar su mochila principal en el campamento para hacer una caminata corta de un día, pero no dejarían atrás su mochila ligera. Era una contradicción fundamental de la lógica del interior, y envió un escalofrío al equipo de búsqueda. El descubrimiento llevó al despliegue inmediato de las unidades caninas al campamento. Un pastor alemán llamado Kaiser, el perro más experimentado del equipo, fue llevado a la entrada de la tienda. Tras un momento de olfatear el suelo, emitió un gemido bajo y salió disparado con su manejador, trotando para seguirle el paso. Kaiser captó un rastro de olor inmediatamente, pero no seguía el camino establecido. En cambio, conducía directamente lejos del sendero, subiendo por una pendiente empinada, cubierta de pedregal
llena de sauces densos y troncos caídos. El equipo lo siguió el terreno volviéndose más difícil con cada paso. Después de una ardua media milla de ascenso, el rastro llegó a un amasijo de enormes rocas de granito y un enredo de troncos caídos intransitables. Y allí Kaiser se detuvo. Dio vueltas en el área olfateando frenéticamente con la cola baja. Gimiendo, miró a su manejador y luego se sentó. El rastro había desaparecido. No desvanecido, no perdido. Simplemente dejó de existir como si Amy hubiera sido levantada directamente al aire. El manejador informó por radio al comando, su voz cargada de frustración. El rastro termina aquí, simplemente se detiene. No hay a dónde ir. Mientras las unidades caninas chocaban contra un muro, otros guardaparques trabajaban para localizar a la pareja de Ohio, que había tomado la última foto de Amy. Los encontraron en un hotel en Jackson, preparándose para volar a casa. Eleanor y Gerald estaban desconsolados al enterarse de la noticia y compartieron ansiosamente lo poco que sabían. Confirmaron el ánimo alegre de Amy y su emoción. Entonces Eleanor recordó algo más. Unos 10 minutos después de dejarla, dijo frunciendo el ceño en concentración: «Nos cruzamos con otro excursionista en el sendero, un hombre. También estaba solo». Gerald asintió en acuerdo. Era un tipo de aspecto intenso con una mochila estilo militar vieja y descolorida. No hizo contacto visual, solo mantuvo la mirada fija hacia adelante. No respondió a nuestro saludo, solo tenía un aire duro y curtido. La descripción era vaga, pero en ausencia de otras pistas, se convirtió en un punto focal. Un artista forense fue llamado y, basándose en la memoria de la pareja, se creó un dibujo compuesto un hombre de finales de los 30 o principios de los 40, con un rostro demacrado, ojos hundidos y una expresión sombría. El excursionista intenso se convirtió en un fantasma que acechaba la investigación, un potencial testigo o algo más siniestro. Pero sin nombre ni más avistamientos, seguía siendo solo eso, un boceto en un pedazo de papel. Por encima, el helicóptero continuaba sus patrones de cuadrícula lentos y metódicos. Desde el aire, la inmensidad de los Tetons era tanto hermosa como aterradora. El denso dosel de verano del bosque formaba un mar ininterrumpido de verde que tragaba el suelo debajo. Los cañones eran profundas y sombrías hendiduras en la tierra, sus paredes escarpadas creando innumerables puntos ciegos, donde una persona podría quedar oculta para siempre. El piloto y los observadores escaneaban sin descanso en busca de un destello de color, una pieza de equipo, el brillo del metal. Pero la naturaleza guardaba sus secretos con firmeza. El paisaje que Amy había encontrado tan inspirador se había convertido en un cómplice de su desaparición. Su escala y complejidad trabajaban contra las personas que intentaban encontrarla. El golpe final al esfuerzo inicial de búsqueda llegó el 5.º día. Los cielos azules y despejados que habían marcado el inicio de la semana desaparecieron, reemplazados por un techo de nubes moradas y grises que llegaron desde el oeste. La temperatura cayó. El rugido del trueno distante resonó por los cañones, acercándose cada vez más hasta que la tormenta estalló con una furia aterradora. Relámpagos se extendieron como telarañas por el cielo y láminas de lluvia fría y torrencial golpearon la ladera de la montaña. Por la seguridad de los equipos, la búsqueda fue suspendida. Durante 36 horas agonizantes, mientras la tormenta rugía, nadie estuvo en el campo. Todos sabían lo que significaba la lluvia. Cualquier rastro de olor restante sería borrado. Cualquier huella débil sería lavada. El terreno ya traicionero se volvería un lodazal resbaladizo y peligroso. Era como si las montañas mismas estuvieran trabajando activamente para borrar los últimos rastros de Amelia Turner. Después de 10 días, la búsqueda no había arrojado más que la tienda abandonada y un rastro de olor que conducía a un callejón sin salida imposible. Los recursos, tanto humanos como financieros, estaban al límite. En la reunión informativa de la 10ª noche, un cansado Mike Connelly tomó la decisión que todos temían. La búsqueda activa a gran escala se suspendía. Pasaría a un patrullaje continuo limitado, una frase burocrática que significaba que las posibilidades de encontrar a Amy viva ahora se consideraban insignificantes.
El puesto de mando fue desmantelado. Los voluntarios regresaron a casa. Un silencio profundo y pesado cayó sobre la operación. Los padres de Amy, que habían estado manteniendo una vigilia en Jackson, estaban devastados. Su padre Mark, un hombre tranquilo que había pasado su vida relevando tierras, se quedó mirando el mapa en la ahora vacía sala de reuniones. Observó la línea roja que marcaba el camino previsto de su hija y la vasta naturaleza vacía que la rodeaba. La búsqueda oficial podría haber terminado, pero para él apenas comenzaba. Las estaciones cambiaron en los Tetons con una belleza brutal e indiferente. Los verdes vibrantes del verano se desangraron en los dorados y rojos ardientes del otoño. Un espectáculo fugaz que pintó los bosques de álamos con pinceladas de color imposible. Luego, tan rápido como llegó el fuego, fue apagado por las primeras nieves de octubre. Los picos desaparecieron detrás de un velo de nubes grises, y un silencio profundo y absoluto se asentó sobre la cordillera. Era el silencio del invierno, una quietud que se sentía antigua y absoluta. Con este cambio estacional, el recuerdo activo de Amelia Turner comenzó a desvanecerse, cristalizándose en algo más frío, más duro. Una historia, un cuento de advertencia, un fantasma. Los carteles de persona desaparecida, una vez urgentes, comenzaron a enrollarse en los bordes, en el centro de visitantes, sus colores desvaídos por el implacable sol de gran altitud. El expediente de Amy, ahora alojado en la sede del servicio de parques, se engrosó con informes procesales y pistas sin salida, pero paradójicamente se sentía más frío al tacto. La investigación estaba oficialmente inactiva. Su nombre se unió a una lista sombría de aquellos que las montañas habían reclamado, individuos que habían entrado en la naturaleza y fueron absorbidos por ella, dejando solo preguntas y un dolor persistente en los corazones de quienes los amaban. Para los guardaparques y los lugareños de Jackson, su historia se convirtió en una pieza de folclore moderno, susurrada a los nuevos trabajadores estacionales y a los turistas excesivamente cautelosos, la talentosa fotógrafa que entró en Paintbrush Canyon y nunca salió. Pero para una persona el caso nunca se enfrió. Mark Turner. El padre de Amy se negó a dejar que el silencio ganara. Un agrimensor retirado, Mark era un hombre de precisión tranquila, alguien que había pasado su vida traduciendo los contornos caóticos de la Tierra en la cuadrícula limpia y lógica de un mapa. No podía comprender un mundo donde su hija, un punto fijo y brillante en su propia vida, pudiera simplemente ser borrada del paisaje, sin dejar rastro. Mientras la búsqueda oficial se basaba en barridos amplios y probabilidades, el enfoque de Mark era granular, obsesivo. Vendió una pequeña parcela de terreno que poseía para financiar su búsqueda privada, cambiando su cómoda jubilación por una misión solitaria alimentada por el dolor. Sus fines de semana se convirtieron en un ritual sombrío. Conducía las largas horas desde Salt Lake City hasta Jackson, su vieja Ford F-150, cargada con equipos de topografía, equipo de escalada y suficientes suministros para durar días. Se convirtió en una figura familiar y atormentada para los guardaparques. Veían su camioneta estacionada en senderos remotos, mucho antes del amanecer y mucho después del atardecer. Lo trataban con un respeto suave y dolorido, ofreciéndole café y palabras tranquilas de precaución sobre el clima. Sabían que estaba buscando un fantasma, pero también reconocían en su desesperación metódica la negativa de un padre a rendirse. No vagaba sin rumbo. Aplicaba la disciplina de su profesión a su dolor. Creó sus propios mapas topográficos de alta resolución, superponiendo imágenes satelitales con datos geológicos, dividiendo la vasta naturaleza en pequeños cuadrantes manejables. Pasaba días enteros buscando meticulosamente un solo cuadrante diminuto de su cuadrícula, un drenaje empinado o un matorral denso de bosque, que la búsqueda oficial podría haber pasado por alto con una mirada fugaz desde un helicóptero. Buscaba una anomalía, una depresión en el suelo, un trozo de tela de color, cualquier cosa que rompiera el patrón natural. No encontraba nada, pero con cada cuadrante vacío que tachaba de su mapa, su resolución solo se endurecía. La búsqueda ya no se trataba de encontrar a Amy viva, se trataba de llevarla a casa.
Mientras Mark Turner peinaba el suelo silencioso y helado, una búsqueda diferente rugía en el mundo digital. En subreddits de crímenes reales y foros de excursionismo en el interior, el caso de Amy se convirtió en una fuente de fascinación y debate interminables. Los detectives aficionados de la web de todo el mundo diseccionaban cada detalle conocido. La teoría más prevalente y la favorecida por las autoridades era un accidente trágico y simple. Había resbalado en una roca suelta caído desde una cornisa expuesta, y su cuerpo había quedado en un lugar oculto a la vista, una grieta profunda, un parche denso de vegetación. Un lugar que los buscadores simplemente habían pasado por alto. Otros, atraídos por posibilidades más sensacionales, argumentaban un ataque de animales. Un oso grizzly o un puma, teorizaban, podrían haber emboscado a una excursionista solitaria. Pero la falta de evidencia física, sin sangre, sin ropa rasgada, sin marcas de arrastre en su campamento, hacía que esta teoría fuera difícil de sostener para la mayoría. Una narrativa más compleja psicológicamente también surgió que Amy había elegido desaparecer. Los detectives señalaban líneas de sus diarios que su familia había compartido en desesperación, hablando de su necesidad de soledad y su sentimiento de estar desconectada de su antigua vida. Retorcían su amor por la naturaleza en un deseo de escapar completamente de la sociedad, sugiriendo que había orquestado su propia desaparición. Pero fue la hipótesis de un acto criminal lo que resultó más convincente. El excursionista intenso, el hombre con el rostro demacrado y la mochila militar, se convirtió en una figura central en la mitología en línea del caso. Le dieron apodos el fantasma de Teton John Doe de Cascade Creek. Sin un nombre ni evidencia, se convirtió en un lienzo en blanco sobre el cual se proyectaban 1000 narrativas oscuras. Era un depredador que acechaba a excursionistas solitarias. Había seguido a Amy desde el sendero. La falta de respuestas solo alimentaba la especulación, convirtiendo al hombre desconocido en un legendario hombre del saco de los Tetons. Durante meses no hubo nada. Mark continuó con sus búsquedas solitarias. Los foros en línea continuaron con sus debates circulares. Luego, a finales de agosto de 2024, llegó un avance, o lo que parecía ser uno. Un pescador con mosca que navegaba por una sección remota de Cascade Creek a varias millas río abajo del área principal de búsqueda, vio algo brillando bajo el agua atrapado entre dos grandes rocas. Se metió y lo liberó. Era un solo bastón de trekking negro de la marca Lecky, con el mango desgastado y la punta rayada. Reconoció la marca como una elección de gama alta popular entre los excursionistas serios. Recordando los carteles de la fotógrafa desaparecida, informó diligentemente su hallazgo al servicio de parques. El descubrimiento envió una breve descarga eléctrica a través del caso frío. Los investigadores confirmaron que el bastón era el modelo y marca exactos vistos en la última fotografía de Amy. Sus padres fueron notificados, sus esperanzas dolorosamente reavivadas. Incluso se envió un equipo de búsqueda específico al área donde se encontró el bastón. Pero la esperanza duró poco. Los hidrólogos explicaron que en una cuenca tan poderosa y dinámica como la de los Tetons, el bastón podría haber sido arrastrado río abajo desde cualquier lugar. Una fuerte corriente primaveral podría haberlo llevado millas desprendido de una ladera montañosa y depositado en el lecho del arroyo. Era una pieza tangible de la presencia de Amy, un eco desgarrador de su último día, pero no proporcionaba una ubicación específica ni una nueva dirección. La pista, como el rastro de olor que los perros habían seguido, no llevaba a ninguna parte. Era una pieza del rompecabezas, que no encajaba un fragmento frustrante, que solo profundizaba la sensación de un vasto vacío incognoscible. El verano de 2024 se asentó en el país alto trayendo consigo el ciclo familiar de la vida. Las flores silvestres explotaron en una explosión de color en los prados alpinos. Las marmotas se calentaban al sol en losas de granito cálidas, y las grandes aves de presa cabalgaban las corrientes térmicas, sus ojos agudos escaneando el terreno debajo. Entre estos cazadores alados, estaba un hombre cuya pasión por ellos cortaría inadvertidamente un año de silencio frío. El guardaparques David Chen era un veterano de 15 años del Servicio de Parques Nacionales.
un hombre cuya conducta tranquila y conocimiento enciclopédico del ecosistema local le habían ganado un inmenso respeto. Pero sus deberes oficiales eran secundarios a su verdadera vocación, la ornitología. Específicamente, era uno de los principales investigadores que monitoreaban la población de águilas reales en el ecosistema del Gran Yellowstone. A finales de julio, 11 meses después de que Amelia Turner desapareciera, David estaba realizando su encuesta anual de sitios de anidación. Este trabajo lo llevaba lejos de los senderos cuidados y los miradores abarrotados al corazón robusto e inexplorado de la cordillera de Teton. Estaba en una cuenca remota de gran altitud, un lugar de laderas de pedregal y acantilados escarpados que pocos humanos veían. Se movía con la facilidad practicada de alguien en casa en el mundo vertical, sus binoculares, una extensión permanente de sus ojos. Desde una cresta escaneó un acantilado distante, un área de anidación conocida. A través de sus lentes de alta potencia, localizó rápidamente su objetivo, un nido masivo y desparramado de ramas y palos, precariamente encaramado en una cornisa cubierta de hierba a medio camino de una pared rocosa. Era un nido clásico de águila real, establecido e impresionante. Pero al enfocar la imagen, algo llamó su atención. Mezclados con los marrones y grises naturales del nido, había destellos de color incongruente, un trozo brillante de rojo y algo más, un parche de turquesa vibrante. Su primer pensamiento fue basura. Era una batalla constante para el servicio de parques, los descuidos de la humanidad, encontrando su camino incluso en los rincones más remotos de la naturaleza. Preocupado de que el plástico u otros desechos pudieran dañar a las águilas o sus crías, David tomó una decisión. La escalada sería difícil y ligeramente peligrosa, una trepada técnica por roca suelta y hierba empinada. Pero sentía el deber de limpiar el nido. Colgó sus binoculares al hombro, informó su ubicación general al despacho por protocolo, y comenzó el arduo ascenso. La escalada fue extenuante. El pedregal suelto se deslizaba bajo sus botas, enviando pequeñas cascadas de roca resonando por la pendiente. Se movía lentamente, deliberadamente, probando cada agarre. A medida que se acercaba al nido, su inicial molestia por los excursionistas descuidados comenzó a transformarse en una inquietud escalofriante. Los colores eran más distintos ahora. El rojo no era una bolsa de plástico y el turquesa no era un trozo de cuerda desechada. Finalmente se arrastró hasta la cornisa, su corazón latiendo tanto por el esfuerzo como por una súbita e inexplicable aprensión. Se paró frente al nido, una obra maestra caótica de ramas entrelazadas de casi 5 pies de ancho. Y allí, entretejidos en la propia estructura, estaban los objetos que había visto desde abajo. El turquesa era un trozo rasgado de nylon, claramente arrancado de una pieza de equipo al aire libre, como un saco de cosas o una cubierta para la lluvia. Y el rojo era el borde de un par de ropa interior femenina sucia y desgastada. Eran mayormente blancas, pero la cintura elástica y las aberturas de las piernas eran de un rojo desvaído distintivo. En ese instante, la mente de David Chen retrocedió a los carteles de persona desaparecida, a las innumerables reuniones al rostro de la joven fotógrafa sonriente. Recordó la foto de Amy en el sendero, su mochila azul con correas de acento rojo brillante. El color era casi un partido perfecto. Su sangre se heló. Sabía con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos que esto no era basura al azar. Era una pista. Retrocedió lentamente del nido, su mente acelerada. Sacó su teléfono de servicio y con manos temblorosas comenzó a tomar fotografías documentando el nido y su contenido desde todos los ángulos. No tocó nada. Sabía que esto ahora era evidencia potencial en una investigación importante. Informó a su supervisor por radio, su voz tensa y forzada, un contraste marcado con su calma habitual. «Despacho aquí, Chen. Estoy en el sitio de anidación en la cuenca superior. Puede que haya encontrado algo relacionado con el caso Turner». La noticia recorrió la estación de guardaparques como un relámpago. El caso, frío, tranquilo y estancado, de repente estaba sorprendentemente vivo. Cuando David regresó con los artículos cuidadosamente embolsados y etiquetados,
Los investigadores sacaron de inmediato el expediente de Amelia Turner. Colocaron la ropa interior sucia y desgastada sobre un paño estéril, junto a una impresión de alta resolución de la última foto de Amy. El tono de rojo en el borde de la ropa interior era un partido sorprendentemente preciso con las correas de acento rojo en su mochila Osprey. Un silencio sombrío cayó sobre la sala mientras la implicación se asentaba. Una nueva y horrífica teoría comenzó a tomar forma, una susurrada entre investigadores experimentados que entendían la lógica sin sentimentalismos de la naturaleza. Las águilas reales son depredadoras, pero también carroñeras. Son atraídas por el olor de la muerte. La explicación más plausible y perturbadora era que un águila volando alto sobre la cuenca había sido atraída por el olor de sangre en el cuerpo de Amy o en la ropa desechada cerca. Había aterrizado, desgarrado la tela y llevado un trozo para reforzar su nido. Este único descubrimiento extraño transformó toda la investigación. Significaba que Amy no había simplemente caído en una grieta al azar en algún lugar de la vasta extensión del parque. Significaba que su cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba casi seguro ubicado en algún lugar en o muy cerca de esa ladera remota e inaccesible. La búsqueda ya no era una operación de encontrar una aguja en un pajar a través de cientos de millas cuadradas. Ahora era una cuadrícula enfocada con láser. Basándose en el instinto de anidación del águila, el Servicio de Parques autorizó una nueva búsqueda altamente específica. Ya no buscaban solo a una persona desaparecida. Buscaban una tumba. El catalizador había sido encontrado no por ojos humanos ni tecnología, sino por el antiguo instinto depredador de un ave, un testigo silencioso que, sin saberlo, había llevado un mensaje de los muertos de vuelta al mundo de los vivos. La nueva búsqueda comenzó con una precisión quirúrgica sombría que contrastaba marcadamente con los esfuerzos amplios y esperanzados del año anterior. Esto no era una misión de rescate, era una recuperación. Se reunió un equipo especializado, una sombría comunidad de expertos cuyas habilidades eran requeridas cuando se sospechaba lo peor. Antropólogos forenses de la Universidad de Wyoming, acostumbrados a leer historias en los huesos, llegaron en avión. Se unieron a los mejores equipos de perros de cadáveres del estado y miembros experimentados de búsqueda y rescate del condado de Teton, especializados en recuperación en ángulos altos. El equipo fue transportado en helicóptero a un área de preparación en la cuenca debajo del nido del águila, las hélices del helicóptero, agitando los prados alpinos con un viento frenético e innatural. La atmósfera era pesada no solo por el aire delgado de la montaña, sino por un sentido compartido de gravedad. Estaban pisando terreno sagrado, un lugar de inmensa belleza, que ahora era el telón de fondo de una tragedia humana. La cuadrícula de búsqueda era pequeña, solo 1 milla cuadrada, pero el terreno era brutalmente difícil. La ladera debajo del nido era una mezcla traicionera de pendientes herbosas, empinadas, pedregal suelto, que se deslizaba como canicas bajo los pies, y afloramientos rocosos dentados. El equipo se movía lentamente, meticulosamente, en un patrón de cuadrícula. Los perros, con sentidos mucho más agudos que los humanos, trabajaban de un lado a otro sus manejadores, dando órdenes silenciosas. Durante 2 días no encontraron nada más que el silencio de las montañas. El sol golpeaba y la inmensidad del paisaje parecía burlarse de sus esfuerzos minuciosos. Pero en la tercera mañana, justo cuando una pizca de duda comenzaba a infiltrarse en la operación, uno de los perros, un labrador negro llamado Odin, dio una alerta definitiva. Se detuvo cerca de un grupo denso de arbustos espinosos y abetos atrofiados y retorcidos por el viento, creciendo en la base de una serie de grandes rocas. Comenzó a gemir un sonido bajo e insistente, y arañó el suelo. Esta era su indicación final, la señal de que había encontrado su objetivo. El equipo convergió en el lugar. La antropóloga forense, la doctora Alana Ríos, se arrodilló y examinó el área. Para un ojo no entrenado no parecía nada, solo un parche de tierra removida y rocas. Pero ella vio las señales sutiles, la depresión antinatural en el suelo, la forma en que las rocas estaban apiladas de una manera que desafiaba la erosión natural. «Comiencen aquí», dijo en voz baja, señalando un lugar en el centro del arbusto.
Usando pequeñas palas y cepillos, el equipo comenzó a retirar cuidadosamente la capa superior de tierra y roca. Fue un trabajo minucioso. Pasó una hora. Luego uno de los buscadores hizo una pausa. Su pala había raspado contra algo duro pero maleable. Quitó la tierra con un cepillo. Se reveló un trozo de tela azul desvaída, la manga de una camiseta técnica. A pocos centímetros, otro descubrimiento: la curva inconfundible de un hueso humano. El equipo trabajó con una intensidad sombría renovada. Durante las siguientes horas, descubrieron una tumba poco profunda de no más de 2 pies de profundidad. Dentro yacían los restos esqueléticos de un cuerpo humano. Los restos fueron cuidadosamente documentados, fotografiados y luego transportados en helicóptero a la morgue del condado. El proceso de identificación fue rápido. Los registros dentales proporcionaron una coincidencia positiva en 24 horas. Los restos pertenecían a Amelia Turner. La noticia, cuando llegó a sus padres, fue un golpe complejo y devastador. La agonía de la confirmación se mezcló con el más leve susurro de alivio, porque finalmente la habían encontrado. Pero la autopsia revelaría una verdad mucho más horrífica que un simple accidente de senderismo. El examen de los huesos por la doctora Ríos descubrió múltiples fracturas, incluida una significativa en el cráneo consistente, con un trauma severo por fuerza contundente. Esto no fue el resultado de una caída. El patrón de lesiones indicaba un asalto violento. Además, la evidencia de trazas encontrada con los restos y el análisis posterior confirmaron la violación más terrible. Amelia había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. El expediente fue inmediata y oficialmente reclasificado. No era un accidente trágico, era un homicidio. La confirmación de un acto criminal arrojó toda la investigación a una nueva luz aterradora. Cada suposición tuvo que ser reexaminada. Los investigadores volvieron a los informes iniciales, sus ojos ahora buscando malicia donde antes habían buscado un percance. La única pista que habían tenido, la vaga descripción del excursionista intenso, fue elevada de una nota curiosa a la pista más importante. El boceto compuesto una vez, un tiro al azar, era ahora su única esperanza. Fue relanzado a los medios, ya no como una persona de interés que podría haber visto algo, sino como un posible sospechoso en un asesinato brutal. La noticia envió una onda de choque a través de la comunidad de Jackson y la red más amplia de detectives en línea que habían seguido el caso de Amy. El misterio abstracto se había convertido en una pesadilla concreta. El avance vino de un lugar inesperado. Una mujer llamada Brenda, que trabajaba en la recepción de un motel económico en Pinedale, Wyoming, una ciudad ganadera polvorienta a 1 hora al sur de Jackson, vio el boceto en una transmisión de noticias local. Lo miró fijamente, un destello de reconocimiento recorriéndola. Había visto ese rostro, los ojos hundidos y vacíos, la mandíbula tensa. Era un rostro que no había podido olvidar. Llamó de inmediato a la línea de información del sheriff del condado de Teton. Les dijo que el hombre del boceto había estado en su motel durante varias semanas el verano anterior. Era un solitario, pagaba su habitación semana a semana en efectivo y se mantenía reservado. Dijo que estaba en la zona por trabajos de construcción estacionales. Recordaba su nombre del registro, Robert Frazier, y recordaba algo más que la hizo estremecer. Se había ido abruptamente sin decir una palabra pocos días después de que la noticia de la excursionista desaparecida se difundiera. Con un nombre, la investigación se aceleró exponencialmente. Un grupo de trabajo multiagencia investigó el pasado de Robert Bob Frazier. Era un transeúnte de 42 años con una huella digital fantasmal, pero con un registro juvenil sellado por un asalto violento. Se movía de estado en estado tomando trabajos de construcción y ganadería bajo la mesa, nunca quedándose en un lugar por mucho tiempo. Cruzando registros de empleo y contactando agencias laborales, rastrearon su camino de Wyoming a Montana. Supieron que actualmente trabajaba como peón en un rancho grande y aislado fuera de Billings. Armados con una orden de registro, un equipo fuertemente armado de agentes del FBI y ayudantes del sheriff local descendió sobre el rancho al amanecer.
Frazier fue tomado completamente por sorpresa y arrestado sin incidentes. Su actitud era plana, sin emociones. En un cobertizo polvoriento y lleno de telarañas donde almacenaba sus escasas pertenencias, los investigadores encontraron un baúl militar maltrecho asegurado con un candado pesado. Lo forzaron para abrirlo. Dentro había una caja de trofeos de un depredador. Había licencias de conducir pertenecientes a 3 mujeres diferentes, varias piezas de joyería, algunos mechones de cabello y otros artículos profundamente personales. Y en el fondo, envuelta en una camiseta vieja, estaba una cámara Nikon D750. El número de serie era un partido perfecto con la de Amelia Turner. La tarjeta de memoria de la cámara fue la pieza final y condenatoria de evidencia. En el laboratorio forense regional del FBI, los técnicos accedieron a los archivos. Las primeras docenas de fotos eran los paisajes hermosos y evocadores que Amy había tomado en su última caminata. Pero luego la galería dio un giro de pesadilla. La última secuencia de imágenes había sido tomada por Frazier. Eran una documentación gráfica y horrífica de su crimen. Las fotos mostraban a Amy su rostro una máscara de terror luchando por su vida. Mostraban el asalto. La mostraban después de muerta. Las imágenes eran frías, clínicas y completamente depravadas. Eran la confesión innegable de un monstruo, una ventana escalofriante a los últimos momentos aterradores de la vida de una joven. La sala de interrogatorios era una caja estéril y sin rasgos, y durante horas estuvo llena del silencio de Robert Frazier. Se sentó impasible, un bloque de negación resistiendo cada pregunta de los 2 investigadores, un agente experimentado del FBI y un detective agudo del condado de Teton. No ofrecía nada a su rostro, una máscara vacía. Estaba entrenado, confiado en que sin sus propias palabras no había una condena segura. El cambio no vino de una pregunta inteligente, sino de la presentación silenciosa y metódica de la evidencia. El agente del FBI entró en la sala con una carpeta manila simple y se sentó. No habló. Simplemente abrió la carpeta y comenzó a colocar una serie de fotografías brillantes en la mesa de metal entre ellos, una por una en orden cronológico. Las primeras eran las hermosas tomas de paisajes de Amy. Luego vino la primera imagen que Frazier había tomado, una toma lejana de Amy, caminando sin saber que estaba siendo observada. La siguiente foto estaba más cerca, luego otra. Los investigadores las colocaron como un guión gráfico, creando una narrativa silenciosa y condenatoria de su acecho. Finalmente, llegaron las imágenes del asalto. Eran clínicas, brutales e innegables. Fueron colocadas en la mesa sin comentarios. La secuencia de fotos hablando con una voz más fuerte que cualquiera en la sala. La mirada de Frazier seguía cada foto mientras era colocada en la mesa. Sus negaciones cesaron. El aire en la sala se volvió pesado y denso. Según la transcripción del interrogatorio, simplemente se quedó en silencio durante 7 minutos completos, sus ojos fijos en la línea de tiempo visual de su crimen desplegada ante él. El único sonido era el zumbido bajo de la ventilación de la sala. Los investigadores esperaron dejando que el peso de la evidencia lo aplastara. Finalmente habló. Su voz era baja y uniforme, un tono fáctico que era más escalofriante que cualquier grito. «Ese soy yo», dijo asintiendo casi imperceptiblemente hacia una de las fotos. No era tanto una admisión de culpa como una declaración de hecho. La presa se rompió. Comenzó a hablar no con remordimiento, sino con un control narrativo desapegado. Admitió haber visto a Amy en el sendero y sentirse atraído por ella. Describió cómo la siguió desde la distancia, sus instintos depredadores, afinados por años de práctica observando, mientras montaba su campamento en el lago Holly. Relató la emboscada con fría precisión, explicando que esperó hasta que ella hizo una corta caminata para buscar agua. Cuando se le preguntó por qué la mató, su respuesta carecía de cualquier emoción humana reconocible. Dijo que ella luchó con una ferocidad que no esperaba y la mató para someterla. Luego describió con calma cómo enterró su cuerpo en la tumba poco profunda y tomó su cámara como un recuerdo de su conquista, antes de salir del parque bajo la cobertura de la oscuridad. Cuando el detective lo presionó por un motivo más profundo, Frazier lo miró con sus ojos vacíos
y dio la respuesta más aterradora de todas. No debería haber estado allí sola. Su confesión desenredó una historia de violencia que lo conectaba con al menos otras 2 desapariciones sin resolver de excursionistas mujeres en las montañas rocosas. El fantasma tenía un nombre. El vacío tenía una respuesta. Y era más maligno de lo que nadie había imaginado. El juicio de Robert Frazier no fue un asunto largo. La fiscalía, armada con la horrífica evidencia fotográfica de la propia cámara de Amy y la confesión detallada de Frazier, presentó un caso tan sólido como repugnante. La sala del tribunal en Jackson estaba llena. Una asamblea sombría de miembros de la comunidad, prensa y las familias de las víctimas que Frazier había dejado en su estela. Los padres de Amy, Mark y Sarah se sentaron en la primera fila todos los días, sus rostros marcados por un dolor tan profundo que parecía absorber toda la luz de la sala. Escucharon las descripciones clínicas de los últimos momentos de su hija, soportando una agonía que ningún padre debería tener que soportar. Frazier permaneció impasible durante todo el proceso, un agujero negro de humanidad. Sus ojos no revelaban nada. La deliberación del jurado fue breve. Fue encontrado culpable de todos los cargos: secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado. El juez, con una voz cargada de condena, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que el hombre que acechaba los lugares salvajes pasaría el resto de sus días en una jaula de concreto y acero. El descubrimiento de la caja de trofeos de Frazier tuvo un efecto dominó que se extendió mucho más allá de los Tettons. Las licencias de conducir y los artículos personales encontrados junto a la cámara de Amy fueron las llaves que desbloquearon otros casos fríos. Una pertenecía a una mujer de 28 años que había desaparecido mientras hacía senderismo en las montañas de San Juan en Colorado 3 años antes. Otra pertenecía a una estudiante universitaria de 22 años que desapareció de un sendero en el desierto de Sawtooth, en Idaho. Durante años sus familias habían vivido en el mismo limbo agonizante que los Turner, atrapados entre la tenue esperanza de un regreso y el temor consciente de lo desconocido. Ahora tenían respuestas. La confesión de Frazier proporcionó las ubicaciones de sus restos, permitiendo su recuperación y trayendo un cierre doloroso y largamente esperado. La investigación reveló que era un depredador serial nómada, un fantasma que se movía por el oeste, usando el aislamiento y la belleza de la naturaleza como su coto de caza. Para Mark y Sarah Turner, el veredicto trajo justicia, pero no paz. El conocimiento de lo que le pasó a su hija fue una herida que nunca sanaría completamente. Pero tras el desenlace, finalmente pudieron llevar a Amy a casa. Celebraron un servicio conmemorativo no en una iglesia, sino en un mirador en el parque con el grupo de catedrales como testigos silenciosos de granito contra el cielo. Amigos y familiares compartieron historias del espíritu vibrante de Amy, su risa contagiosa, su pasión por las montañas. Su padre Mark habló al final. Su voz, normalmente tan tranquila, era firme mientras se dirigía a la multitud. Habló de los investigadores y los equipos de búsqueda, expresando su profunda gratitud. Fue aclamado como un héroe por muchos, el padre cuya búsqueda privada implacable había mantenido el caso vivo. Pero él desvió los elogios. «Solo hice lo que cualquier padre haría», dijo, sus ojos fijos en los picos que su hija tanto había amado. «Solo quería encontrar a mi pequeña». Pudieron darle a Amy un entierro adecuado, un lugar de descanso final, y comenzar el largo y arduo viaje del duelo, un camino sin mapa ni fin. El caso de Amelia Turner dejó una cicatriz imborrable en la comunidad de Jackson y en la conciencia colectiva de aquellos que buscan consuelo en la naturaleza. Su historia sirve como un recordatorio escalofriante y permanente de que los peligros de la naturaleza no siempre son elementales. No siempre es la tormenta, la caída o el oso lo que uno debe temer. A veces el mayor peligro lleva un rostro humano y camina por los mismos senderos, enmascarando un corazón depredador con el anonimato del interior. La majestuosa belleza de los Tettons permanece inalterada. Los picos aún capturan la primera luz del amanecer,
Los ríos aún corren fríos y claros, y los bosques aún guardan sus secretos antiguos y profundos. Pero para aquellos que conocen la historia de Amy, la belleza está ahora teñida con una sombra permanente de cautela.